Amigos míos, escúchenme bien porque lo que les voy a decir hoy puede cambiar completamente el rumbo de su vida. ¿Sabían ustedes que hay personas que van por la vida pidiendo bendiciones a Dios, suplicando, rogando, haciendo cadenas de oración, ayunando, diezmando religiosamente y sin embargo las bendiciones parecen esquivarlos como si fueran una plaga? Esto está pasando ahora mismo en miles de hogares alrededor del mundo y la razón no es lo que ustedes piensan. No es porque Dios no los ame, no es porque no sean dignos, es por algo mucho más sutil y peligroso que está operando desde las sombras de su propio corazón. Mírenme bien, queridos hermanos, porque después de décadas ministrando y viendo miles de testimonios, he descubierto que existe una actitud específica, una mentalidad tóxica que actúa como un repelente divino. Es como si tuviéramos un campo magnético invertido que rechaza todo lo bueno que Dios quiere darnos. Y lo más impactante de todo esto es que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que la tienen. Viven confundidos, frustrados, preguntándose por qué otros prosperan mientras ellos permanecen estancados. Pero hoy eso va a cambiar. Hoy vamos a desenmascarar esa actitud destructiva que ha estado saboteando sus bendiciones. Vamos a exponer al enemigo invisible que ha estado robándoles lo que por derecho divino les pertenece. Y no solo eso, sino que les voy a dar las herramientas exactas, el manual de instrucciones para revertir esta situación y posicionarse correctamente para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ustedes. Permítanme comenzar con una pregunta que va a sacudir los cimientos de lo que creían saber sobre las bendiciones. ¿Qué pasa cuando alguien que dice amar a Dios, que va a la iglesia todos los domingos, que lee la Biblia religiosamente, que participa en todos los eventos de la congregación, sigue experimentando escasez, frustración y puertas cerradas? La respuesta tradicional que hemos escuchado durante años es: Dios tiene sus tiempos, todo obra para bien. Quizás no es la voluntad de Dios, pero yo les digo que eso es una excusa cómoda que nos impide enfrentar la verdad real. La verdad es que Dios ya derramó todas las bendiciones sobre nosotros. El problema no está en el cielo, el problema está aquí abajo, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en las actitudes que hemos adoptado sin darnos cuenta. Imagínense por un momento que ustedes son un millonario generoso que quiere regalar dinero en la calle. Van caminando con billetes en la mano, buscando personas para bendecir. Pero se encuentran con alguien que constantemente les da la espalda, que camina en dirección opuesta, que tiene las manos ocupadas cargando basura. ¿Podrían darle el dinero a esa persona? Por supuesto que no. No porque no quieran, sino porque esa persona no está en posición de recibir. Esto mismo pasa con las bendiciones de Dios. Él está constantemente queriendo derramarnos favor, prosperidad, salud, paz, oportunidades, pero nosotros estamos caminando en dirección opuesta con nuestras actitudes tóxicas. Y aquí es donde la cosa se pone intensa, porque voy a mencionar actitudes específicas que muchos de ustedes van a reconocer en sus propias vidas. La primera actitud que aleja las bendiciones es lo que yo llamo la mentalidad de víctima crónica. Esta es la persona que siempre tiene una excusa, siempre tiene a alguien a quien culpar por su situación. Es que mi jefe no me valora, es que mi esposo no me apoya, es que mis hijos no me obedecen, es que el gobierno está en contra nuestra, es que la economía está mal. Siempre es culpa de alguien más. Esta actitud es como un campo de fuerza que repele las bendiciones, porque Dios no puede bendecir a alguien que se niega a tomar responsabilidad por su propia vida. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones requieren colaboración. Dios no va a hacer por ustedes lo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. Él va a multiplicar sus esfuerzos, va a abrir puertas que ustedes no pueden abrir, va a crear oportunidades sobrenaturales, pero necesita que ustedes den el primer paso. Y el primer paso es dejar de ser víctimas y convertirse en protagonistas de su propia historia. Recuerdo el caso de una mujer que vino a mí hace varios años, llevaba más de una década orando por un milagro financiero, diezmaba fielmente, ayunaba regularmente, participaba en todas las campañas de oración, pero seguía en bancarrota. Cuando conversamos más profundamente, descubrí que pasaba el día entero quejándose. Se quejaba del clima, del tráfico, de los precios, de la situación del país, de su trabajo, de su familia. Su lengua era como una manguera de negatividad. Le dije: hermana, usted está pidiendo bendiciones con una mano y rechazándolas con la otra. Su actitud de queja constante está creando un ambiente tóxico donde las bendiciones no pueden prosperar. La segunda actitud destructiva es lo que llamo la mentalidad de escasez espiritual. Esta es la creencia profunda de que no hay suficiente para todos. De que si Dios bendice a otros significa que hay menos para mí. Es la actitud de la envidia disfrazada de espiritualidad. ¿Por qué Dios bendijo a fulano y no a mí? No es justo que ellos tengan tanto mientras yo tengo tan poco. Seguramente están haciendo algo malo para prosperar tanto.
Esto es veneno puro. Esta actitud no solo aleja las bendiciones, sino que contamina el alma. Porque cuando ustedes se alegran genuinamente por las bendiciones de otros, se están posicionando en la misma frecuencia de bendición. Pero cuando sienten envidia, resentimiento o amargura por la prosperidad ajena, están declarando que creen en un Dios tacaño, limitado, que tiene que elegir entre bendecir a unos u otros. La tercera actitud que debemos erradicar es la mentalidad del derecho adquirido sin obediencia. Muchas personas creen que por ser hijos de Dios, por congregarse, por diezmar, automáticamente merecen todas las bendiciones sin tener que alinearse con los principios divinos. Es como querer cosechar sin sembrar, como querer los beneficios del ejercicio sin hacer ejercicio, como querer aprobar el examen sin estudiar. Las bendiciones de Dios no son automáticas, son condicionales. No condicionales en el sentido de que tengamos que ganárnoslas, sino condicionales en el sentido de que tenemos que posicionarnos correctamente para recibirlas. Es como la electricidad en su casa. La electricidad está disponible las 24 horas del día, pero si no conectan el aparato al enchufe, no van a tener luz. El problema no es la electricidad, el problema es la conexión. Permítanme compartirles algo que cambió mi perspectiva para siempre. Hace muchos años, cuando estaba pasando por una temporada muy difícil en mi ministerio, me reuní con un mentor espiritual. Le expliqué toda mi frustración, cómo había dado todo por el ministerio, cómo había sacrificado tiempo con mi familia, cómo había invertido cada peso que tenía. Y sin embargo, las puertas se cerraban una tras otra. Esperaba que me consolara, que me dijera que Dios tenía un plan perfecto y que solo tenía que esperar. En lugar de eso, me miró directamente a los ojos y me dijo: Dante, el problema no es Dios, el problema eres tú. Tienes una actitud de desesperación disfrazada de fe. Estás operando desde el miedo, no desde la confianza. Y el miedo repele las bendiciones como un imán repele otro imán del mismo polo. Sus palabras me golpearon como un martillo, pero tenía razón. Yo estaba tan concentrado en lo que no tenía, tan enfocado en los obstáculos, tan preocupado por el futuro, que había perdido la capacidad de ver las bendiciones que ya estaban operando en mi vida. Mi actitud de ansiedad y desesperación estaba creando un campo de energía negativa que alejaba exactamente lo que más necesitaba. Esa noche tomé una decisión radical. Decidí cambiar completamente mi actitud, no solo hacia las circunstancias externas, sino hacia Dios mismo. En lugar de rogarle como un mendigo desesperado, comencé a relacionarme con Él como un hijo confiado. En lugar de concentrarme en lo que me faltaba, comencé a agradecer por lo que ya tenía. En lugar de hablar constantemente de mis problemas, comencé a hablar constantemente de su fidelidad. Y aquí viene lo poderoso. En menos de 6 meses, mi situación cambió completamente. No porque Dios cambiara, sino porque yo cambié. No porque las circunstancias externas mejoraran mágicamente, sino porque mi nueva actitud me permitió ver oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que yo no podía percibir desde mi mentalidad anterior. Esto me lleva a la cuarta actitud destructiva, la mentalidad de la desconfianza hacia Dios. Muchas personas oran y piden, pero en el fondo de su corazón no creen realmente que Dios vaya a responder. Oran por costumbre, por tradición, por quedar bien, pero no tienen expectativa real de que algo va a cambiar. Es como pedirle direcciones a alguien y luego no seguir sus instrucciones porque no confían en que esa persona sepa realmente el camino. Esta desconfianza se manifiesta de muchas maneras sutiles. Se manifiesta cuando oramos por sanidad, pero seguimos hablando constantemente de la enfermedad. Se manifiesta cuando oramos por provisión, pero seguimos operando desde la escasez y el miedo. Se manifiesta cuando oramos por restauración en nuestras relaciones, pero seguimos actuando con resentimiento y amargura. La fe verdadera no es solo creer que Dios puede, es creer que Dios va a hacerlo y actuar en consecuencia. Es comenzar a vivir desde la respuesta, antes de ver la respuesta. Es adoptar la actitud de alguien que ya fue bendecido, no de alguien que está esperando a ser bendecido. Déjenme darles un ejemplo práctico. Si ustedes oran por un mejor trabajo, la fe verdadera los llevaría a comenzar a prepararse para ese trabajo. Actualizarían su currículum, mejorarían sus habilidades, comenzarían a hacer contactos en la industria, se vestirían mejor, hablarían con más confianza. No estarían esperando pasivamente a que el trabajo aparezca mágicamente, sino que estarían colaborando activamente con Dios en la creación de ese milagro. Pero aquí es donde muchos fallan. Quieren las bendiciones sin la transformación. Quieren los resultados sin el proceso. Quieren la cosecha sin la siembra. Y cuando no ven resultados inmediatos, se frustran, se desaniman y adoptan una actitud de desilusión que aleja aún más las bendiciones. La quinta actitud que debemos abordar es la mentalidad del control obsesivo. Esta es la persona que quiere dictar exactamente cómo, cuándo y de qué manera Dios debe bendecirla. Dios, necesito exactamente 50,000 pesos antes del viernes. Dios,
Quiero que mi ex regrese específicamente el próximo mes. Dios, necesito que mi jefe me promueva antes de que termine el año. Y cuando Dios no cumple con sus especificaciones exactas, se sienten decepcionados y abandonados. Pero Dios no es un empleado suyo. Él es su Padre Celestial que ve el panorama completo de su vida. A veces lo que ustedes creen que necesitan no es lo mejor para ustedes. A veces Dios tiene algo mejor preparado, pero ustedes están tan enfocados en su plan específico que no pueden ver las alternativas superiores que Él está ofreciendo. Recuerdo una pareja que vino a consejería porque habían estado orando durante 2 años por una casa específica en un barrio particular. Habían hecho todas las oraciones, todas las declaraciones, todos los ayunos posibles, pero el dueño se negaba a vender. Estaban amargados, frustrados, cuestionando la fidelidad de Dios. Cuando les pregunté por qué querían específicamente esa casa, me dieron razones muy superficiales. Les gustaba el jardín, estaba cerca de la escuela de sus hijos, era el barrio de sus sueños. 6 meses después me llamaron emocionados. Habían encontrado una casa mejor, en un barrio mejor, por menos dinero y con mejores oportunidades para sus hijos. Pero solo pudieron verla cuando dejaron de obsesionarse con su plan específico y se abrieron a las posibilidades que Dios tenía para ellos. La sexta actitud tóxica es la mentalidad de la queja constante. Ya mencioné esto brevemente, pero es tan importante que necesito profundizar. La queja es como un ácido que corroe todo lo bueno en nuestras vidas. Cuando nos quejamos constantemente, estamos declarando que Dios no está haciendo un buen trabajo en nuestras vidas. Estamos diciendo que sabemos mejor que Él cómo deberían ser las cosas. Pero más que eso, la queja crea un ambiente espiritual tóxico donde las bendiciones no pueden prosperar. Imagínense que tiene una planta hermosa, pero todos los días la riegan con agua contaminada. ¿Qué pasaría con esa planta? Se marchitaría y moriría, no porque no tenga potencial de crecer, sino porque el ambiente es tóxico. Nuestras palabras crean el ambiente espiritual de nuestras vidas. Cuando hablamos constantemente de problemas, de dificultades, de lo mal que están las cosas, estamos regando nuestra vida con agua contaminada. Estamos creando un clima espiritual donde es imposible que florezcan las bendiciones. Y aquí viene algo que va a impactar a muchos de ustedes. Si en este momento se están sintiendo convictos porque se reconocen en algunas de estas actitudes, esa convicción es una bendición en sí misma. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones, mostrándoles exactamente qué necesita cambiar para que su vida se alinee con las bendiciones que Dios tiene preparadas. No se sientan condenados, siéntanse esperanzados. Porque el diagnóstico correcto es el primer paso hacia la sanidad total. Durante años han estado luchando contra síntomas sin entender la causa raíz. Pero ahora que conocen la verdad, pueden hacer algo al respecto. Y antes de continuar, quiero pedirles un favor. Si este mensaje está tocando su corazón, si están reconociendo patrones en su vida que necesitan cambiar, por favor, suscríbanse a este canal. Necesito que más personas escuchen este mensaje. Hay millones de creyentes sinceros que están viviendo por debajo de sus privilegios divinos simplemente porque nadie les ha explicado estas verdades. Suscríbanse, compártanlo, porque juntos vamos a transformar la mentalidad de esta generación. Ahora, habiendo identificado las actitudes que alejan las bendiciones, necesitamos hablar de las actitudes que las atraen, porque no basta con eliminar lo negativo, tenemos que cultivar activamente lo positivo. Es como limpiar un jardín de maleza, no basta con arrancar la maleza, hay que plantar flores buenas en su lugar. La primera actitud que atrae bendiciones es la gratitud radical. No estoy hablando de decir gracias de vez en cuando. Estoy hablando de desarrollar un estilo de vida de gratitud tan profundo y genuino que transforme completamente su perspectiva de la realidad. La gratitud radical significa encontrar razones para agradecer incluso en las circunstancias más difíciles. No porque sean masoquistas, sino porque entienden que Dios está trabajando todas las cosas para su bien, incluso cuando no pueden ver el panorama completo. Permítanme contarles sobre una mujer extraordinaria que conocí hace varios años. Había perdido a su esposo en un accidente, se había quedado sola con 3 hijos pequeños, había perdido su casa por las deudas y estaba trabajando en 2 empleos para sobrevivir. Cuando la conocí esperaba encontrar a una persona amargada, resentida, llena de quejas contra Dios y la vida. En cambio, me encontré con la persona más radiante y llena de fe que había conocido en mucho tiempo. Cuando le pregunté cómo mantenía esa actitud en medio de tantas dificultades, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Pastor Dante, todos los días escribo en un cuaderno 10 cosas por las cuales estoy agradecida. Algunos días es difícil, pero siempre encuentro 10. Y he descubierto que mientras más agradezco, más razones me da Dios para agradecer. Esa mujer entendía algo que muchos no entienden.
La gratitud no es el resultado de las bendiciones. La gratitud es el imán que atrae las bendiciones. Cuando desarrollamos un corazón genuinamente agradecido, cambiamos nuestra frecuencia espiritual. Comenzamos a sintonizar con las bendiciones que siempre estuvieron ahí, pero que no podíamos percibir desde la negatividad. La segunda actitud que atrae bendiciones es la confianza absoluta en el carácter de Dios. Esto va más allá de creer que Dios existe o que Dios es poderoso. Es creer firmemente que Dios es bueno, que Dios los ama incondicionalmente, que Dios siempre está trabajando a favor de ustedes, nunca en contra de ustedes. Esta confianza se manifiesta en la forma como interpretan las circunstancias de su vida. Cuando algo sale mal, en lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí?, se preguntan ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? ¿O cómo va a usar Dios esta situación para bendecirme? Es la diferencia entre vivir como huérfanos espirituales o vivir como hijos amados. Los huérfanos siempre están inseguros, siempre están preocupados por su futuro, siempre están compitiendo por recursos limitados, pero los hijos viven con la confianza de que su Padre Celestial los ama, los cuida y siempre va a proveer para ellos. La tercera actitud poderosa es la generosidad estratégica. Y aquí van a escuchar algo que va a confrontar la teología de muchos. La generosidad no es solo dar dinero en la iglesia. La generosidad es un estilo de vida que se manifiesta en todas las áreas. Generosidad con su tiempo, generosidad con sus palabras de aliento, generosidad con su perdón, generosidad con su servicio, generosidad con sus talentos. Cuando ustedes viven generosamente, están operando bajo la ley espiritual de la siembra y la cosecha. No están dando para recibir, pero están reconociendo que en el reino de Dios lo que siembran es lo que cosechan. Si siembran escasez, van a cosechar escasez. Si siembran generosidad, van a cosechar abundancia. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. La generosidad más poderosa es la generosidad que se da cuando ustedes sienten que no tienen nada que dar. Esa es la generosidad que rompe los ciclos de escasez y libera bendiciones sobrenaturales. Recuerdo la historia bíblica de la viuda de Sarepta. Estaba en su última comida, literalmente preparándose para morir de hambre junto con su hijo. Cuando el profeta Elías le pidió comida, ella tenía todas las excusas del mundo para decir que no. Pero decidió ser generosa con lo poco que tenía. Y esa generosidad desató un milagro de provisión que duró toda la hambruna. La cuarta actitud que atrae bendiciones es la mentalidad de crecimiento espiritual. Esta es la actitud de alguien que entiende que las bendiciones no son solo para disfrutarlas, sino para crecer a través de ellas. Que cada bendición viene con una responsabilidad. Que Dios nos bendice no solo para nuestro bienestar personal, sino para que seamos de bendición a otros. Cuando ustedes adoptan esta mentalidad, se convierten en administradores confiables de las bendiciones divinas. Y Dios puede confiar más bendiciones a administradores confiables. Es como el patrón que le da más responsabilidades al empleado que demostró ser fiel con las responsabilidades pequeñas. La quinta actitud transformadora es la persistencia inteligente. Muchas personas confunden la persistencia con la insistencia. La insistencia es repetir la misma oración 1000 veces esperando que Dios cambie de opinión. La persistencia inteligente es continuar confiando en Dios mientras toman acciones coherentes con su fe. Es como el agricultor que siembra una semilla. No va todos los días a desenterrar la semilla para ver si ya creció. Confía en el proceso, riega la tierra, la cuida, la protege y espera pacientemente el tiempo de la cosecha. Pero su paciencia no es pasiva, es una paciencia activa que hace su parte mientras confía en que Dios hará la suya. La sexta actitud crucial es la alabanza en medio de la tormenta. Esta es quizás la actitud más poderosa para desatar bendiciones sobrenaturales. Cuando ustedes alaban a Dios en medio de las dificultades, están declarando que su fe es más grande que sus circunstancias. Están proclamando que confían en Dios independientemente de lo que puedan ver o sentir. La alabanza en la tormenta no es negar la realidad de los problemas. Es reconocer una realidad más grande, que Dios es más poderoso que cualquier problema que puedan enfrentar. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. La luz no niega que hay oscuridad, pero demuestra que la oscuridad no tiene poder sobre la luz. Déjenme contarles algo personal que ilustra perfectamente esto. Hace varios años, mi familia pasó por una crisis financiera severa. Habíamos invertido todo en un proyecto ministerial que fracasó por circunstancias fuera de nuestro control. Perdimos nuestra casa, tuvimos que vender nuestros autos y por primera vez en muchos años no sabíamos cómo íbamos a pagar las cuentas del mes siguiente. Una noche, cuando todo parecía perdido, mi esposa y yo tomamos una decisión radical. En lugar de quedarnos lamentando, nos pusimos música de adoración y comenzamos a alabar a Dios en nuestra sala vacía. Alabamos por su fidelidad pasada, alabamos por su amor incondicional, alabamos porque sabíamos que Él tenía un plan mejor del que podíamos imaginar.
En ese momento de alabanza genuina, algo cambió en nuestra atmósfera espiritual. No cambió inmediatamente nuestra situación externa, pero cambió completamente nuestra perspectiva interna. Dejamos de sentir miedo y comenzamos a sentir expectativa. Dejamos de ver obstáculos y comenzamos a ver oportunidades. En las siguientes semanas comenzaron a suceder una serie de coincidencias que nos llevaron a oportunidades ministeriales que nunca habríamos imaginado. Personas que no habíamos visto en años nos llamaron con propuestas de trabajo. Puertas que parecían cerradas permanentemente se abrieron de par en par. Y en menos de 6 meses no solo habíamos recuperado todo lo que habíamos perdido, sino que estábamos en una posición mejor de la que habíamos estado antes. Pero lo más importante no fue la restauración externa, sino la transformación interna. Aprendimos que las bendiciones de Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra actitud hacia Él. Aprendimos que la alabanza genuina es como una llave maestra que abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Y aquí viene algo que va a revolucionar su entendimiento. Las bendiciones de Dios no son solo materiales. De hecho, las bendiciones más poderosas son espirituales y emocionales. Es la paz que trasciende todo entendimiento. Es la alegría que no depende de las circunstancias. Es la confianza que viene de saber que son hijos amados del Rey del universo. Cuando ustedes comprenden esto, dejan de perseguir las bendiciones como si fueran trofeos que necesitan ganar y comienzan a vivir desde las bendiciones como una realidad que ya poseen. Dejan de actuar como mendigos espirituales y comienzan a actuar como herederos del reino. La séptima actitud que atrae bendiciones es la humildad genuina. Y aquí necesito hacer una distinción importante entre la humildad y la falsa humildad. La falsa humildad dice: no merezco nada bueno, soy un gusano, no soy digno de las bendiciones de Dios. La humildad genuina dice: por mí mismo no merezco nada, pero por la gracia de Dios soy heredero de todas sus promesas. La humildad genuina reconoce que todas las bendiciones son regalos inmerecidos de un Dios amoroso. Pero también reconoce que rechazar esos regalos no es humildad, es insultar la generosidad del dador. Es como si alguien les regalara $1.000.000 y ustedes dijeran: no, no puedo aceptarlo porque no lo merezco. Esa no es humildad. Esa falsa humildad que rechaza la bondad del dador. La octava actitud transformadora es la mentalidad de reino. Esta es la comprensión de que ustedes no son ciudadanos de este mundo temporal, sino ciudadanos del reino eterno de Dios. Y como ciudadanos del reino, tienen derechos y privilegios que van más allá de las limitaciones de este mundo físico. La mentalidad de reino los libera de la mentalidad de escasez porque entienden que su padre es el dueño de todo el oro y toda la plata. Los libera de la mentalidad de víctima porque entienden que son más que vencedores a través de Cristo. Los libera de la mentalidad de miedo porque entienden que si Dios está con ustedes, nadie puede estar contra ustedes. Pero la mentalidad de reino también viene con responsabilidades. Como representantes del reino, ustedes tienen la responsabilidad de vivir de una manera que honre al Rey. Tienen la responsabilidad de ser luz en la oscuridad, sal en la tierra, esperanza en medio de la desesperación. La novena actitud poderosa es la expectativa activa. Esta es la actitud de alguien que vive cada día esperando que Dios haga algo maravilloso. No es una expectativa pasiva que se sienta a esperar que las bendiciones caigan del cielo, sino una expectativa activa. Activa que prepara el terreno para las bendiciones. Es como una mujer embarazada que espera a su bebé. Ella no se queda sentada esperando que el bebé aparezca mágicamente. Prepara el cuarto del bebé, compra la ropita, lee libros sobre crianza, se cuida físicamente, va a los controles médicos. Su expectativa es activa porque sabe que algo maravilloso va a suceder. Cuando ustedes viven con expectativa activa de las bendiciones de Dios, comienzan a prepararse para esas bendiciones. Si esperan un mejor trabajo, se capacitan. Si esperan una mejor relación, trabajan en convertirse en la persona que atraería esa relación. Si esperan mayor prosperidad, aprenden a administrar mejor lo que ya tienen. La décima actitud que atrae bendiciones es la mentalidad de propósito. Esta es la comprensión de que ustedes no están aquí por accidente, que Dios los creó con un propósito específico, los dotó con talentos únicos y tiene un plan perfecto para sus vidas. Y las bendiciones de Dios están directamente conectadas con el cumplimiento de ese propósito. Cuando ustedes descubren y abrazan su propósito divino, las bendiciones comienzan a fluir naturalmente porque están alineados con la voluntad de Dios. Es como un río que fluye fácilmente cuando sigue su cauce natural, pero se estanca cuando trata de ir en contra de la corriente. Muchas personas están en frustraciones porque están tratando de forzar bendiciones en áreas que no están alineadas con su propósito divino. Es como tratar de usar una llave en la cerradura equivocada. No importa cuánta fuerza haga, no va a abrir porque no es la llave correcta para esa cerradura. Pero cuando descubren su propósito y comienzan a caminar en él, es como encontrar la llave correcta.
Las puertas se abren fácilmente, las oportunidades aparecen naturalmente, las bendiciones fluyen sobrenaturalmente. Y aquí llegamos a un punto crucial en nuestro mensaje: el poder transformador del perdón. Una de las actitudes más destructivas que aleja las bendiciones es la falta de perdón. La amargura, el resentimiento, el deseo de venganza son como venenos que contaminan todo el sistema espiritual. Jesús fue muy claro sobre esto. Si no perdonamos a otros, nuestro Padre Celestial no nos perdonará a nosotros. Y si no somos perdonados, estamos bloqueados para recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. Es como tener una cuenta bancaria congelada. El dinero está ahí, pero no pueden acceder a él hasta que resuelvan el problema legal. El perdón no es para beneficio de la persona que los lastimó. El perdón es para su propio beneficio espiritual y emocional. Cuando ustedes perdonan, no están diciendo que lo que hicieron estaba bien. Están diciendo que se niegan a permitir que esa ofensa controle su futuro, que se niegan a darle el poder de bloquear sus bendiciones. Recuerdo el caso de un hombre que había sido traicionado por su socio comercial, perdió todo su negocio, su reputación quedó manchada y durante años vivió consumido por la amargura. Vino a mí porque no entendía por qué Dios no le devolvía lo que había perdido. Había orado, había ayunado, había hecho todo lo que creía correcto, pero su vida seguía estancada. Cuando comenzamos a profundizar, descubrimos que pasaba horas cada día pensando en su ex socio, planeando mentalmente confrontaciones, imaginando escenarios de venganza. Su corazón estaba tan lleno de amargura que no había espacio para las bendiciones. Era como un vaso lleno de agua sucia. Hasta que no vaciara lo sucio, no podía llenarse de agua limpia. El proceso de perdón no fue fácil ni instantáneo. Tomó tiempo, oración y la decisión deliberada de soltar la ofensa día tras día. Pero cuando finalmente logró perdonar genuinamente, fue como si se hubiera quitado una mochila de 50 kilos que había estado cargando durante años. En los meses siguientes comenzó a recibir oportunidades de negocio que superaron con creces lo que había perdido. Pero permítame llevarlo más profundo en este tema del perdón, porque hay un aspecto que muchos pasan por alto: la necesidad de perdonarse a sí mismos. Muchas personas están bloqueadas para recibir bendiciones, no por la falta de perdón hacia otros, sino por la falta de perdón hacia sí mismas. Se castigan eternamente por errores del pasado, por oportunidades perdidas, por decisiones equivocadas. Viven bajo una nube constante de condenación propia que repele las bendiciones como un paraguas repele la lluvia. Creen que merecen sufrir, que no tienen derecho a ser felices, que las bendiciones son para otros que no han cometido sus errores. Pero esto es una mentira del enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó por sus pecados futuros, sino también por todos sus errores pasados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si Dios los ha perdonado completamente, ¿quiénes son ustedes para no perdonarse a sí mismos? El autocastigo no es humildad, es orgullo disfrazado. Es decir, que sus errores son más grandes que la gracia de Dios, que su culpa es más poderosa que su perdón. Es poner su juicio por encima del juicio divino. Ahora quiero hablarles sobre algo que va a sacudir los cimientos de su teología tradicional: la importancia de las palabras que salen de su boca. Muchos creyentes subestiman el poder creativo de sus palabras, pero la Biblia es clara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sus palabras no son solo sonidos que salen de su boca, son fuerzas espirituales que moldean su realidad. Cuando ustedes hablan constantemente de escasez, están creando una atmósfera de escasez. Cuando hablan constantemente de enfermedad, están fortaleciendo el espíritu de enfermedad. Cuando hablan constantemente de fracaso, están programando su mente subconsciente para el fracaso. Pero cuando comienzan a alinear sus palabras con las promesas de Dios, cuando comienzan a hablar bendición sobre sus vidas, cuando comienzan a declarar la verdad de Dios por encima de sus circunstancias temporales, están liberando el poder creativo de Dios en sus situaciones. Esto no es pensamiento positivo o ley de atracción. Esto es fe bíblica en acción. Es creer que Dios es tan poderoso que sus promesas pueden manifestarse a través de las palabras de fe que salen de la boca de sus hijos. Déjenme darles ejemplos prácticos de cómo cambiar el lenguaje para traer bendiciones. En lugar de decir nunca tengo dinero, digan Dios es mi proveedor y todas mis necesidades están suplidas conforme a sus riquezas en gloria. En lugar de decir siempre me enfermo, digan por sus llagas soy sano y la salud de Dios fluye por todo mi cuerpo. En lugar de decir mi matrimonio está mal, digan Dios está restaurando mi matrimonio y llenándolo de su amor. Al principio esto puede sentirse artificial, como si estuvieran mintiendo o negando la realidad. Pero no están negando la realidad temporal, están declarando la realidad espiritual que es más real y más poderosa que cualquier circunstancia física. Es como un agricultor que planta una semilla